Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Carta abierta de Nicolás Anelka. Atención a Kylian Mbappé, una carta abierta donde deja muchos titulares. Yo particularmente me quedaría con, sobre todo, la idea que marca Anelka con respecto a Mbappé, de que si quiere ganar el Balón de Oro tendrá que salir del PSG, tendrá que salir de París, y sobre todo con la idea de que si quiere crecer a nivel futbolístico, que su fútbol crezca a nivel mundial, tendrá que salir del PSG. Un poquito todo va en esta línea, ¿no? De que tiene que ir a las mejores ligas, aunque es verdad que en primera instancia habla de que tiene dos selecciones, Mbappé, tienes dos, quedarte en París, leo textualmente, o irte al Real Madrid, ambos pueden ganar la Champions estos días. La elección depende de lo que quieras conseguir en el fútbol. Si quieres los mayores elogios, tendrás que dejar el PSG en algún momento. En primera instancia, yo desde luego me quedaría con este, y el otro es, si quieres ganar el Balón de Oro, que es lo que deberías buscar tras el eco de Cristiano Ronaldo y Messi, tendrás que competir por ser el mejor. Y eso lo transmite como que tiene que hacerlo fuera de la atmósfera del Paris Saint-Germain. Aunque es verdad que en esta carta no solo habla del Real Madrid, también hace a posteriori mención de otros clubes de talla mundial, como el City, el Liverpool, el United, el Chelsea, el Barça incluso lo menciona. Pero bueno, está claro que Anelka, de una manera explícita o implícita, lo que está demarcando es la idea de que si Mbappé a nivel futbolístico quiere dar un impulso a su carrera, tiene que salir del Paris Saint-Germain. Y además te lo está diciendo un compatriota internacional francés, exjugador del Paris Saint-Germain y también exjugador del Real Madrid. Entonces, bueno, creo que es realmente interesante. Aquí pues os hemos dejado algunas imágenes de los titulares que ha dejado esta carta abierta que ha publicado en este caso el medio británico The Athletic. Y nada, para ver un poquito cómo pulsáis esta carta, cómo lo veis, realmente en cierto modo a lo mejor Anelka se siente identificado, ¿no?, con Kylian Mbappé, aunque sean dos futbolistas, evidentemente, que da la sensación que tienen carreras diferentes, da la sensación al menos desde un punto de vista frío y analítico, pero a mí me parece interesante esta carta por quién la escribe, por cómo la escribe, porque Anelka, si tiene algo, es que es un tío transparente con sus virtudes y sus defectos, y que además tiene la experiencia de jugar en el PSG y jugar en el Real Madrid y ser además internacional francés. Por cierto, hablando de Francia, también en esta carta se menciona la cuestión del penalti errado. Carta interesante que desde luego había que mencionar en Madridismo al Día. Carta abierta de Nicolás Anelka, donde habla abiertamente sobre Kylian Mbappé, dirigida a Kylian Mbappé, y que más o menos, o sin más o menos, le está diciendo que si quieres crecer en esto del fútbol, amigo mío, tendrás que salir de la jaula de oro de París.